hablando sobre lo que es la Torre de Babel y también daremos detalles sobre su característica y su historia y quién fue el propulsor sobre su construcción. Ya comenzamos. La construcción de la Torre de Babel constituyó un desafío para Dios y para el cielo, puesto que la Torre de Babel fue construida por el primer rey que existió en la historia de la humanidad y posteriormente se convirtió en lo que era el hombre más poderoso, llamado Nimrod, que era hijo de Cup y a la vez era nieto de Can y a la vez era bisnieto de Noé. Se creó y se inició su proyecto de construcción en la llanura de Sinar, que era una ciudad importante de Babilonia. Nimrod fue una persona muy importante a nivel social y político, tan poderoso que también fue el fundador de varias ciudades importantes, incluyendo a Nínive, que fue la ciudad principal del imperio asirio. También creó y fundó a Babel, donde se construyó y se inició el proyecto de tal torre mencionada, y también la ciudad de Sinar, y también fundó otras ciudades más que pertenecían al imperio asirio. Entonces, al ser un hombre tan poderoso, él quiso desafiar a Dios y dijo que iba a hacer una edificación, llámese en este momento, en ese entonces, lo que es la Torre de Babel, que alcanzaría hacia el cielo. Entonces, la palabra Babel significa confusión o puerta hacia Dios. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba y tal propósito que se tenía con la construcción de tal torre era crear un hombre y también hacer que los hombres fueran unos dioses por tal poder que pudieran alcanzar. Entonces, Nimrod influyó constantemente en que los hombres fueran a trabajar en su torre a través de lo que era la influencia de su poder, persecución, tortura y también todo aquel que desobedecía los reglamentos y los alineamientos de Nimrod era perseguido y era posteriormente encerrado y asesinado. Por lo tanto, la primera huelga de la que se tiene registro en la historia de la humanidad comenzó ahí, en la construcción de la Torre de Babel, y uno de los líderes de esa revuelta, llámese huelga, fue Abraham, el famoso patriarca del judaísmo. Y también en esa construcción estaba Lot, también el famoso personaje de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? La torre era tan colosal que para ese tiempo que medía 60 metros de altura y tenía 92 de ancho. Entonces, Nimrod, como era un tirano y utilizaba el poder para avasallar a las poblaciones de ese tiempo, lo que hizo fue que cuando inició la huelga y se rebelaron contra él, inició una persecución para asesinar y encerrar a los que se negaban a seguir en la construcción de tal torre. Incluso habían dos hijos de dos príncipes en ese tiempo y hubo uno que pudo ser rescatado a través de las relaciones y la influencia que tenía. Y Abraham se libró de lo que era un encierro y la muerte, porque fue el mismo Dios que obró sobre él. Entonces, había muchos hombres que creían y seguían a Dios, pero que dejaron de obedecer a Dios por cobardía para seguir los lineamientos de Nimrod, por tener miedo y temor hacia lo que le podía pasar. También característica que tenía Nimrod fue que Nimrod viene de la descendencia de Cup, que es su papá,
que de ahí es que viene la raza negra. Y también Nimrod era un hombre fuerte y fornido y era cazador. También la historia establece que de Nimrod y Semidase que viene una relación de incesto, y por ahí es que viene lo que es el arbolito de la Navidad, puesto que Nimrod se cree que murió en un bosque, muerto por una persona o muerto por un animal feroz. Entonces, donde él murió, que él murió encima de un árbol, entonces eso se creó una tradición mitológica y posteriormente puesta en práctica por la Iglesia Católica a partir del siglo IV, siglo V, lo que se considera hoy lo que es la Navidad, que posteriormente fue evolucionando con San Nicolás. Entonces, continuando con la Torre de Babel, tenía un peso de 400.000 toneladas y fue construida con ladrillos de adobe que eran hechos en un horno. Se cree que se utilizaron más de 140.000 ladrillos, aunque no se obtienen informaciones exactas sobre cuánta cantidad de ladrillos se utilizaron, pero tampoco se tienen evidencia de la existencia de la Torre de Babel. Lo que sí se tiene como ejemplo o modelo a seguir sobre que sí existió la Torre de Babel fue una torre llamada Etemanenki, también que estaba en la zona de Babilonia, cerca de la llanura de Sinar. Entonces, Nimrod fue tan descabellado y quiso desafiar a Dios, y también quiso contrariar el mandato establecido por Dios, ya que con el diluvio que sucedió anteriormente, ellos no, no obedecieron y no se quedaron en cuanto a lo que es en el caimiento con lo que había sucedido a través del diluvio, sino que siguieron con su plan de seguir desobedeciendo a Dios y querer ser como Dios a través de la figura y las intenciones de Nimrod. Entonces, literalmente, Dios bajó a la tierra y vio que estaban haciendo esa construcción colosal, y como él prometió de que no iba a mandar otra vez un diluvio, que de ahí entonces que el arcoíris, que es el que simboliza el pacto de Dios con los hombres, de que no iba de nuevo a castigar ni a destruir la tierra con un diluvio a través del arcoíris, puesto que Dios es un Dios de orden y que cumple con sus pactos. Lo que hizo fue que confundió la lengua. ¿Por qué? Porque al principio era un solo pueblo y una sola lengua. Por eso que Babel significa confusión y posteriormente significa también puerta a Dios, porque como Nimrod quería llegar hasta el cielo, él dijo que si venía otro diluvio y le destruía la torre, iba a ser una torre más grande hasta llegar al cielo, que era su límite. Entonces, él quiso también contrariar y desafiar a Dios cuando él dijo que para tú conseguir y lograr los objetivos no tenía que obedecer a Dios, ni tenía ni acatar lo que eran los reglamentos de Dios. Entonces, ahí hubo entonces una confusión, como dice su nombre, la lengua ya cambiaron, fueron distintas lenguas. Entonces los trabajadores pararon la construcción, dejaron las herramientas botadas, y cada grupo de trabajadores que trabajaban en tal construcción cogieron rumbo distinto. Por lo tanto, ese fue el castigo que Dios le dio. Y de hecho, a partir de esa desobediencia, por cuanto se estaba construyendo la Torre de Babel, fue que nacieron las naciones, puesto que posteriormente era una sola nación, un solo pueblo y un solo idioma. Pero Dios no quiso castigarlo con otro diluvio, porque ya había hecho un pacto con el hombre. Entonces lo que hizo fue que confundió la lengua como castigo.